Nuestra prédica para el día de hoy, mis amados hermanos, tiene por nombre la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismos. Entregamos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La doctrina de bautismos ha sido un tema en la iglesia del Señor de muchísima polémica, por muchas razones, de cómo debe hacerse, del nombre de quién debe hacerse, y en fin, por otra cantidad de razones que tal vez ni ellos mismos alcancen a comprender. Lo único que sabemos es que la doctrina de bautismo, mis amados, comenzó en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Cuando se empezaron a hacer los lavamientos de los pies y de las purificaciones en el templo. Así que vamos a entrar en materia con el libro de Hebreos capítulo 6 del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entendemos a raíz de lo que nos enseña el apóstol Pablo que la doctrina de bautismo hace parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo, de los primeros fundamentos que debe conocer todo hijo de Dios. No, sin embargo, desconocer a raíz de lo que nos ha enseñado el Espíritu Santo, que luego de los rudimentos de la doctrina de bautismo también hay profundidades en la misma doctrina de bautismo. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer una entrada, una introducción en realidad de lo que es la doctrina de los bautismos, en el nombre poderoso de Jesús. Leemos. El bautismo tiene sus raíces en la religión judía, específicamente en los ritos de purificación y de lavamiento. La palabra bautismo proviene del griego baptismo, B-A-B, baptismo, que significa inmersión o sumergimiento. Y el significado del bautismo, él tiene varios significados, donde uno es la purificación, porque el bautismo como purificación simboliza la limpieza de los pecados. Por eso Juan el Bautista, él enseñaba y él bautizaba para perdón de pecados. Entonces la purificación simboliza la limpieza de pecados y la renovación. También el bautismo significa regeneración, porque representa la muerte del viejo hombre y el nacimiento de una nueva vida en Cristo. También la doctrina del bautismo significa iniciación, porque es un símbolo de fe donde se le da entrada, donde la persona o el creyente tiene entrada a una comunidad del cuerpo de Cristo. Como ustedes
lo pueden de pronto, lo habrán visto. Una persona llega a una iglesia y la forma de manifestar su fe en el Señor es que ha creído en la iglesia, ha creído en el llamado de los siervos de Dios en esa iglesia, ha creído que ahí está Dios, que ahí se ministra el Señor, y por lo tanto toma la decisión de bautizarse en determinada iglesia, porque ha creído. No lo va a hacer en cualquier iglesia, sino en la que Dios ponga en su corazón. Amén. Amén. Bendito Dios. Dice Marcos del 1 al 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era el bautismo de Juan. Pero él predicaba que iba a venir uno superior a él, uno más poderoso que él. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Miremos en Mateo 3. Mateo 3, del 11 al 17. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el nombre de Jesús. Esto es lo que pasa, mis amados, cuando una persona, un hijo de Dios, decide bautizarse. Lo primero que sucede cuando la persona decide bautizarse es que, como dijo el Señor, es que conviene que se cumpla toda justicia. Porque cuando yo decido bautizarme, cuando el hermano, el creyente, decide bautizarse, es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un acto de justicia porque estamos confirmando nuestra fe en Jesucristo. Es un acto de justicia porque nosotros tomamos la decisión de caminar con el justo, con Cristo Jesús a nuestro lado. Amén. Amén. Bendito el Señor Jesús. Entonces, este bautismo que recibió nuestro Señor Jesucristo fue un bautismo en agua. Él se bautizó en agua, lo sumergió Juan el Bautista en las aguas, a él lo sumergió. Vamos a ver que no solo sumergiéndose una persona es bautizada. Y cuando él sube, ve que desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y él fue bautizado en Espíritu Santo y fuego, y los cielos le fueron abiertos. Entonces, cuando el bautismo en agua, él fue sumergido. Pero ¿por qué él tenía que ser sumergido? Porque convenía que se hiciera toda justicia, porque todo lo que él hiciera, o todo lo que él hizo, lo teníamos que hacer nosotros, lo tenemos que cumplir cada uno de nosotros. No hay nada que nuestro Señor Jesucristo haya hecho aquí en esta vida que nosotros no debamos hacer. Nosotros tenemos que ser
imitadores de nuestro Señor Jesucristo en todo. En todo. Por eso es que debemos de bautizar. El bautismo de alguna forma nos asegura la salvación. Nos asegura la salvación porque resulta que si una persona recibe a Cristo, pero cuando recibe a Cristo Jesús en su corazón, él tiene de 100 la potestad de ser llamado hijo de Dios. Es decir, él se gana como el derecho, todavía no, pero él se gana como el derecho de ser llamado hijo de Dios. Cuando ya se bautiza, pasa como a nuestro Señor Jesús, que dice que los cielos se abren y dice el Padre del cielo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Ya lo reconoce a usted como su hijo. Amén. Por eso es necesario bautizarse. Entonces, el bautismo que nosotros recibimos es de perdón de pecados, sí, también, y es de salvación. Porque todos nosotros en el bautismo estamos confirmando nuestra decisión de seguir a Cristo. Estamos nosotros confirmando que nuestro caminar con el Señor será hasta el final. Estamos haciendo una declaración aquí en la tierra y en los cielos también, los principados, las potestades. Estamos diciendo aún al reino de las tinieblas que estamos nosotros caminando con Cristo. Estamos diciéndole al cielo, a los demonios, a los principados, a la potestad, a quién pertenecemos. Amén. Amén. Bendito el Señor. El bautismo en agua, mucho antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, hubo un gran bautismo. Un bautismo que fue, para los que vivieron en esa época, fue un bautismo terrible. A ver, les voy a dar una pista. La tierra fue sumergida en agua para purificación. ¿Cuándo fue eso? En el diluvio. Fue sumergida en agua para purificación. En vista de que el pecado era terrible, Dios la purificó. Se salvaron solo 8 personas. Noé y su familia. Bendito el Señor. Dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 6 del 3 al 8. ¿Os sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo así? Si hemos sido bautizados en su muerte, él mismo responde: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Bendito Amén. El Señor Amén. Jesús. Dice por allá en otro lugar, en Tito, dice, Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, esto es, el bautizo, y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros somos bautizados, nuestro cuerpo es lavado de todo el cuerpo de pecado, de todo lo que habíamos hecho en nuestra vida antes de llegar a Cristo. No importa, dice la palabra de Dios, lo que nosotros hubiésemos hecho
Es decir, para nosotros no merecer la salvación del Señor, el perdón del Señor, la misericordia del Señor, seguramente alguien tiene que haber hecho cosas demasiado altamente terribles, pero por testimonio de mucha gente he escuchado, he visto, mis amados, que gente que hace cosas terribles, tan terribles, que no cree que tengan perdón, que no cree que tengan salvación. Pero cuando Dios por su misericordia nos concede a nosotros predicarles a Cristo, el rostro de esas personas cambia, el rostro de esas personas se ilumina, esas personas empiezan a ver el mundo de una manera diferente, porque sabe que Dios puso sus ojos en ellos, y tal vez ellos sentirían que no lo merecían, porque las cosas que hicieron fueron abominables tal vez, pero Dios, bendito Dios, es el que concede el perdón a quien Él quiere, porque la salvación es un don de Dios. Amén. Bendito el Señor. ¿Y a nombre de quién entonces nos debemos de bautizar? ¿A nombre de quién debemos bautizarnos? Dice el libro de Mateo 18, 19, hablando Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga bien, toda potestad quiere decir toda autoridad, todo dominio es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, que lo que Él diga aquí en la tierra es que es ley, porque habló el verbo, la palabra de Dios, la palabra que lo hizo todo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el Señor. Sí, se puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros por fe creemos que lo que dice la Biblia es verdad. Bendito el Señor. Te lo dice también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, donde Pedro habló diciéndoles: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí están estos dos pasajes. Esto es como un plato de comida donde usted tiene la opción de escoger el uno o el otro, pero que los dos los va a disfrutar. Para mí, en lo que me ha enseñado el Espíritu Santo, no hay diferencia. No hay diferencia entre bautizarse usted en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el primero lo enseñó Jesús, el segundo lo enseñó Pedro. Pero entonces ahorita la iglesia, por la religiosidad, ha puesto chispa y división entre ellas. Hay iglesias, cuerpo entero del cuerpo de Cristo, que han tenido cisma, han tenido división, donde el enemigo ha hecho fiesta por esto. Dos pasajes diciendo que es en el nombre del uno, que es en el nombre del otro. Pero es que la Biblia no se engaña a sí misma. La verdad está allí. El que la quiere ver, la ve como quiere verla. Amén. Esto no es cosa de hombre, que es que porque yo creo que esto es así, que porque yo creo que esto es así. No, la Biblia está diciendo las dos opciones las puede usted escoger. No hay problema con eso. Bendito el Señor. Y ahora otro lío que se ha armado. ¿De qué forma se debe hacer el bautismo? La palabra bautismo significa inmersión. Cuando la persona se sumerge, ¿cómo sale? Mojado. Mojado, ¿cierto? Uno lo cogen y lo acuestan en el agua, y donde creemos que así fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Pero ya Pablo, ¿cómo lo bautizaron? Pablo quedó ciego después de su encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Y él se fue por allá, lo llevaron a una casa y allá estuvo 3 días sin comer, 3 noches. Y le mandaron allá un siervo de Dios, Ananías, y Ananías le impuso las manos. Y él recuperó la vista y lo bautizó. Allá no había un río en la casa donde él estaba, ni había seguramente una cisterna
No. Allá seguramente él cogió su vasija con agua y se la roció en la cabeza. ¿Y él cómo quedó? Mojado. El lavamiento de la regeneración, porque eso es lo que significa el bautismo: purificación, regeneración, renovación en el Espíritu Santo. Amén. Esto ha traído un lío, que si se va a bautizar tiene que ser en un río, porque si no, todo el pecado de los que se bauticen queda allí. Para que el agua vaya llevándose los pecados del uno y del otro que se van bautizando. Cuando Felipe bautizó al etíope, dijo que vio por ahí un cuerpo de agua. Tal vez puede ser una lagunita, una poseta, qué sé yo. Y se bautizó allí el etíope. Cuando él volteó ya no estaba Felipe, pero ¿cómo lo bautizó? Eso no era un río. Eso no era un río. Usted se puede bautizar en una piscina, se puede bautizar en la ducha de su casa. En la ducha de su casa se puede bautizar. Mire, ¿usted cómo hace para bautizar a un enfermo que esté en el hospital o que esté incapacitado, para usted llevarlo a la iglesia o el lugar donde el pastor decida bautizarlo? ¿Cómo hace usted para bautizar a un enfermo? Te coge y le echa la cabecita y le unta, le echa la agüita y ya, lo bautizó con el consentimiento de él. Si no, usted lo puede hacer bajo una potestad que tenga sanguínea, con su papá, su mamá, sus hijos. Usted lo puede hacer, usted puede bautizar a sus seres queridos. Bendito el Señor. Amén. No solo el pastor tiene potestad para bautizar. Jesús era el maestro y los que bautizaban eran los discípulos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a meternos todavía más hondo, más profundo en la doctrina del bautismo. Dice el libro de Juan, capítulo 3, del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Dice Jesús: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una persona que es nacida del Espíritu ya no es dueña de su propia vida, porque solo va a estar sujeto a lo que el Espíritu Santo le diga. Solo va a estar sujeto a lo que el Espíritu Santo le muestre. No va a atender razón de otras voces que no sean la del Espíritu Santo. No va a atender razón de lo que le sugiera otra persona. Ay, que a mí me parece que de pronto, pastor, usted debería predicar esto en la iglesia. No se puede, porque el Espíritu Santo es el que dirige su iglesia. Amén. Bueno, no quiero decir con esto que eso no pase en las iglesias, ¿no? En las iglesias, en muchas iglesias, me he dado cuenta, donde ellos hacen la programación de las prédicas durante todo un año. Es decir, ya desde el 1 de enero ya se sabe todo lo que se va a predicar en el año hasta el 31 de diciembre. No hay ninguna libertad
para el Espíritu Santo. Que eso es lo que nuestro Señor Jesús le quiere decir a Nicodemo. Cuando una persona nace del Espíritu, una persona es libre en el Espíritu. Dios te concede que tú puedas hacer muchas cosas, porque sabes que tú estás sujeto a Él y no te vas a torcer en la mitad del camino. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice el libro de Gálatas, para una persona que nace en el Espíritu, una persona que nace en el Espíritu es una persona que así como uno se sumerge en el agua, uno nace de nuevo, ¿cierto? Cuando una persona nace en el Espíritu, es como uno sumergirse directamente en la presencia de Dios. Una persona que nace en el Espíritu es consciente de la presencia de Dios en todo momento. Debería hacerlo, pero resulta que no pasa así. Debería ser permanentemente. Tiene que estar uno despierto siempre a la presencia de Dios, mantener el recuerdo vivo de la presencia de Dios, pero no pasa así. Ahora, ¿cómo? Debería pasar, pero el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que entrenar los sentidos para eso, porque eso no es tan fácil. Tiene que trabajar en sí mismo para poder alcanzar el permanecer en la presencia de Dios en todo momento. Bendito el Señor Jesús nuestro Dios. Dice el libro de Gálatas 5:16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque solo en el Espíritu, cuando uno anda en el Espíritu, uno está caminando y camina uno sumergido en la presencia de Dios. Camina uno sumergido en la presencia de Dios. El que anda en el Espíritu no peca, porque no puede pecar, porque está en el Espíritu. El que anda en el Espíritu no presta atención a las cosas del mundo, no presta atención a las cosas de la carne. Lo que dijo este, lo que dejó de hacer este, lo que llamó este allá, lo que trajo este acá. No, el que anda en el Espíritu vive por allá, en su nube. Vive allá, solo pendiente de lo que Dios le muestre. Amén. Ya no vive con los pies aquí en esta tierra. Pues sí tiene que caminar con los pies en la tierra, porque si no, se puede ir a un hueco si uno vive elevado por allá, ¿cierto? Pero uno tiene que caminar con los ojos puestos en el cielo, pero con los pies puestos en la tierra. ¿Por qué? Porque la carne y el pecado solo está sujeto a la carne, no al Espíritu, porque en el Espíritu es que se pueden vencer las obras de la carne. Bendito el Señor. Dice Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, si una rama, un fruto, no puede dar fruto por sí misma si no permanece pegado al tronco, pues nosotros menos si no estamos pegados de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros menos si no tenemos al Espíritu Santo, menos. ¿Cómo vamos a dar el fruto del Espíritu si no tenemos al que provee el Espíritu? ¿Cómo se puede dar fruto? Entonces el asunto está: ¿cómo debo yo trabajar en mí mismo para que el Espíritu Santo permanezca y empezar yo a dar fruto? Los frutos del Espíritu los conocemos bien: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Usted quiere saber cómo anda usted? Lea ese pasaje, ese versículo, Gálatas 5:22, y usted se va a dar cuenta de la condición en la que usted se encuentra, y usted va a saber dónde debe trabajar. Es así de sencillo.
Es así de sencillo. Dice 1 de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis, ¿cuál es la unción que nosotros hemos recibido? Al Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción es Él en nosotros, su Santo Espíritu. Amén. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. A veces la gente se pone, digamos, como recibe el conocimiento y se pone, digamos, como a contender por el conocimiento de Dios. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Dios pone a sus hijos, pone a unos profetas, a otros maestros, a otros pastores, y los que son maestros enseñan la palabra de Dios. ¿Sí? Pero cuando una persona recibe del Espíritu Santo, no siempre esa persona tiene claridad de lo que ha recibido. Entonces, para eso está el maestro, para eso está el pastor o el profeta, que le va induciendo y lo va llevando a decirle y darle claridad sobre lo que usted está recibiendo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que enseña. Ahora, el Espíritu Santo te enseña a través del ungido que Dios pone delante de ti, de tu pastor. Que también muchos hemos recibido el llamado de maestros. Bendito el Señor. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Es decir, nosotros, por nuestra libre decisión, por nuestro libre albedrío, tomamos la decisión de permanecer en Él. ¿Para qué? Para que Él se vaya formando en nosotros. Eso hay que hacer un trabajo interior. No es que porque yo lo diga y así la Biblia lo dice, yo lo creo, sí, pero eso hay que hacer un trabajo interior. Porque el atleta para ser coronado debe correr la carrera como tiene que ser, tiene que entrenarse, tiene que capacitarse y pelear la batalla para poder llegar a la meta y ser coronado. Así mismo somos nosotros, no diferente. Está bien, la salvación solo es por fe, solo creemos, no es por obra, pero es que nosotros estamos caminando con Cristo. Hemos decidido caminar con Cristo por el camino de la salvación, por el camino de la fe, por el camino de la redención, por el camino de los redimidos, donde nosotros, Dios nos utiliza a nosotros para poder traer libertad a los moradores de la tierra. Nosotros somos escogidos de Dios, perlas preciosas para el reino de los cielos, en favor de los pobres, de los menesterosos, de los desvalidos, de los que no conocen nada de Dios. Ellos no tienen quien vele por ellos, no tienen quien ore por ellos. Pues esa es nuestra labor. Bendito el Señor. Amén. Él está en nosotros. Nosotros en Él. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Él en nosotros, nosotros en Él. ¿Para qué? Para que seamos perfectos en unidad, como dice Juan 17. Para que seamos perfectos en unidad. Gloria al Señor Jesús. Dice Hechos de los Apóstoles 17:28. Él en nosotros, nosotros en Él. ¿Cómo estamos nosotros en Él? Él está en nosotros porque tenemos al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo en el corazón, su Espíritu Santo. Pero resulta que es que Él lo llena todo. Él lo llena todo. Dice Hechos 17:28 que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Y por qué somos linaje de Él? Porque nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Su sangre está en nosotros, porque somos su herencia.
Somos su herencia. Es la sangre que nos hace familia unos con otros. Por eso es que nos llamamos hermanos. Por eso es que elevamos nuestra mirada al cielo, invocamos al Padre de todos. Y de nuestro Señor Jesucristo, que está en Él mismo. Amén. Por eso es que somos familia, linaje suyo, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios con su sangre. Porque es la sangre la que nos hace familia, la que Él derramó en la cruz. Entonces, mis amados, nosotros damos por la misericordia de Dios hoy a llegar a un nuevo nivel de lo que es sumergirnos, permanecer en mí y yo en vosotros. Él está en nosotros. ¿Nosotros cómo permanecemos en Él? Cuando nosotros elevamos nuestra conciencia a lo alto, al que lo llena todo, nosotros sabemos que estamos sumergidos en Él. ¿Cierto? Amén. Estamos sumergidos en Él. Miren, en mis comienzos, cuando ya le entregué yo mi vida al Señor, estoy en oración y cierro los ojos y me concentro en mi ser interior, en silencio, empiezo yo a escuchar las cascadas. Cascadas, manantiales cayendo sobre mí. Qué delicia, qué dulzura. Pude haberme quedado allí. Pude haberme quedado ahí. Para serles sincero, fue la única vez que las escuché. Yo dije, wow, esta experiencia es maravillosa. No hubiese querido salir nunca de allí. Es que es maravilloso, es decir, uno tener una experiencia de esas experiencias son únicas. Después, al tiempo, no mucho tiempo, el Señor me da otra experiencia donde yo me sumerjo. Como en una piscina gigantesca. Era todo calma, todo paz. Y yo me sumerjo allá en el fondo de esa piscina y yo me quedo allá abajo quieto, en silencio. Cuando de repente me doy cuenta que yo puedo respirar allá dentro del agua. Oye, pero yo me asombro. Para la gloria y la honra de Dios, digo, pero yo puedo respirar acá abajo, yo me puedo quedar aquí. Ese es el problema, mis amados, que uno cuando tiene una experiencia de esas, uno no quiere venir para acá. Uno no quiere volver acá a esta vida dura, de sufrimiento, dolor. Tú tienes que salir a buscar el pan de cada día. Usted quiere quedarse allí porque ese es su gozo, ese es su paz, ese es su regocijo. Sumergirse. Por eso, mis amados, les decía ahora que no hay diferencia en que el agua del bautismo sea rociada sobre usted, que también se moja, a ser sumergido, también se moja. Los dos bautizos son viables. Si yo no hubiese tenido la experiencia, de pronto estaría pensando otra cosa. Yo nunca iría a discutir con nadie, con un hombre de Dios, por esto. Así la otra persona quiera, yo jamás discutiré este conocimiento, porque fue lo que a mí Dios me dio. Bendito el Señor. Como alguien me quiso juzgar porque precisamente alguien predicaba sobre el asunto y me dio por hacer un comentario, y esta persona no le gustó el comentario, que no era en contra de él, ¿no? Porque ambos estábamos escuchando un testimonio y se armó toda una polémica allí. Nosotros no estamos para eso. Bendito el Señor Jesús. Entonces nosotros, mis amados, tenemos que darnos cuenta de que nosotros
y vimos sumergido toda la creación, toda la creación está sumergida en Él. Dice el libro de Colosenses, Colosenses 1 del 16 al 17, dice, porque en Él, dentro de Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todo vive dentro de Él, todo vive dentro de Él. No exagero si digo que Él está preñado con la creación. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Donde cuándo se va a dar a luz? ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste en cada uno de nosotros. Nacen los hijos de Dios en el Espíritu. Entonces la iglesia representa aquella mujer virgen que siempre que pare a sus hijos va a ser virgen, porque son hijos en el Espíritu. La iglesia, mis amados, sufre dolores de parto para que los hijos de Dios nazcan en el Espíritu. Todas las cosas están sumergidas en Él. Entonces yo le digo a usted, mi amado, que cuando usted camine, o sea, es decir, yo le estoy diciendo a usted que su conciencia va a ser ahora, está siendo ahora transicionada. Que todo lo que usted ve, usted lo experimenta como lo que ve en sus ojos. Pero es mucho más de lo que ve en sus ojos. Es que usted está dentro de la presencia de Dios. Lo puede experimentar con los ojos abiertos, lo puede experimentar con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, normalmente la gente ora con los ojos cerrados. ¿Usted sabía, mi amado, que cuando usted ora, usted se sumerge en el verbo? En la palabra se sumerge usted cuando usted ora. Cuando usted lee la Biblia, ojalá y la leyera en voz alta o en voz audible, pues. Cuando usted lee la Biblia, usted se sumerge en el verbo. Es lo mismo que si orara. Lo que pasa es que ya la oración usted la encausa hacia donde usted la quiere llevar. El Espíritu Santo le va a poner las palabras en su boca. Si usted va a hacer intercesión, usted se sumerge en el verbo precisamente de la intercesión y el Espíritu de la intercesión empieza a orar. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Si nosotros, mis amados, cuando oramos nos sumergimos en el verbo. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto, Él nos recompensará en público. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo podía hacer las cosas que hacía. Porque el Padre siempre lo recompensaba a Él en público. Jesús vivía sumergido en la presencia de Dios. Él vivía sumergido en la gloria del Padre. No es que Jesús amaba a Dios. Él lo amaba. Por eso es que el primer mandamiento es la clave de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Fuerzas quiere decir que usted va a dedicar sus pies, sus manos, toda la obra de sus manos usted la va a dedicar a Dios. Todo lo que usted va a hacer, lo va a hacer para Dios. Cuando usted camine, usted va a caminar donde Dios lo lleve. Amarás al Señor tu Dios. El primer mandamiento podría ser la clave para todo. Porque el amor a Dios tiene que estar por encima de todo. De todo. De tu mujer, de tus hijos, del trabajo. Aún del propósito. Porque hay mucha gente que cumpliendo el propósito se olvidan del primer amor. Nuestro Señor Jesús amaba tanto al Padre Celestial que Él de los 12 años se le escabulló a José y a María. Y cuando lo encontraron, Él le decía, pero ¿por qué me buscan? Si en los negocios de mi Padre me es necesario estar. 12 años tenía y ese hombre ya era una criatura super madura. Dios mío, esa dimensión que manejaba el Señor desde los 12 años. Y tuvo el Señor Jesús un encuentro con la samaritana y se le acercan los discípulos asombrados de que lo ven con una mujer. Y ellos traían comida y ellos le preguntaban, Señor, ¿ya comiste? Y Él le decía, Señor, es que mi comida, yo tengo una comida que vosotros no sabéis de ti. Y es que la comida que yo como es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, a ese hombre no le daba hambre física. Podía enseñar 3 días seguidos, como nos dice la Escritura, y a él no le daba hambre, pero él se acordaba que los demás sí sentían hambre. Ese era nuestro Señor Jesús, un hombre superdotado. Bendito por siempre nuestro amado Dios. Oh Santísimo Rey. ¿Y cómo nuestro Señor Jesús aprendió todo esto? Dice Isaías, capítulo 6, versículo 4. Isaías tiene un encuentro con la gloria de Dios. Dice, en el año que murió el rey Usías, voy a cogerlo desde el 1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Quién clamaba? Él. Porque él está en su casa clamando. Y tuvo la visión. Y era tanto el clamor que la casa empezó a temblar. Fuerte, ¿no? Poderoso eso. Y no solo eso, sino que se llenó de humo. ¿Ese humo qué es? La presencia de Dios. La gloria de Dios. Él la hizo descender a través de su clamor. Bendito el Señor. Dice Segunda de Crónicas. Son muchos ejemplos. Yo nada más escogí unos varios, mis amados, porque en realidad la Biblia tiene muchos ejemplos. Capítulo 5, Segunda de Crónicas 5, del 12 al 14. Dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Yedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas.
Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de humo, la casa de Jehová. Bendito el Señor. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Bendito el Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que a través de la adoración, mientras ellos elevaban más su clamor de adoración a Dios, la gloria de Dios, del Señor, descendió. Y el Señor ya tomó el control y ya nadie más pudo ministrar. Ya hizo el Espíritu Santo lo que Él quería hacer. Bendito Dios. ¿De qué otra forma, bendito Dios, nosotros entendemos de lo que es sumergirse en la gloria de Dios? Porque cuando la gloria de Dios desciende, todos nosotros quedamos sumergidos. Dice Mateo 17, del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llamó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno que nosotros estemos aquí. Es bueno estar sumergido en la gloria de Dios. Es bueno, mis amados, porque cuando uno está sumergido en la gloria de Dios, algo se le pega a uno. Claro, algo se le pega a uno, porque es que la gloria de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que lo transforma a uno. Es el que lo transforma a uno. Por eso uno tiene que buscar siempre la presencia de Dios. En esto vale, cuando uno se dedica a buscar a Dios en oración, vale mucho la intención, amados. La intención con la que uno dobla su rodilla ante el altar de Dios. La intención: Señor, yo quiero que tú me renueves, que tú, bendito Dios, hagas tu obra maravillosa en mí. Yo me acerco a ti, Señor, porque te amo, y te amo porque tú me amaste primero, entregaste tu vida por mí en la cruz. Dime aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer, y quédense allí. Clame, gima, lo que quiera hacer allí, porque usted allí, con Dios, usted ha abierto su corazón. Bendito el Señor. Es bueno que estemos aquí. Hagamos, y si quieres, le dice Pedro, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Una nube de luz los cubrió a Pedro, a Juan y a Jacobo, porque Jesús estaba sumergido en su luz, porque él estaba transfigurado junto con Elías y con Moisés. Mientras él aún hablaba, una luz de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Aquí, ¿qué está queriendo decir? Que ya no es con la ley, que es Moisés, que ya no es con los profetas, que es Elías, ahora es con Jesús de Nazaret. Solo a él oí. Hay muchos hijos de Dios que se han quedado allá en el Antiguo Testamento todavía. El Antiguo Testamento ahorita nos sirve para confirmar todo lo que está
en el nuevo, porque en Jesucristo se cumplió todo lo que había escrito antes. Entonces nos ayuda a ilustrar lo que de Jesús se dijo. Gloria al Señor. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que la luz nos cubrió, quiere decir que ellos fueron de alguna forma ya sumergidos en la gloria de Dios, en esa luz. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Sumergirnos en la luz del Señor y declarar la luz de Cristo en nuestro hogar. Y en el nombre de Jesús reprendemos toda tiniebla, toda oscuridad se va. Declaramos la luz de Cristo en este lugar. Amén. Claro, es para eso. Es para eso. Declara uno la luz de Cristo. Y las tinieblas tienen que huirse. Tienen que salir despavoridas. Porque ellas no soportan la luz de Cristo. En estos días estaba haciendo una liberación. Dios me concedió enfrentarme al espíritu de Jezabel. No lo pedí yo, no lo busqué. No esperaba que sucediera. Sucedió. Difícil luchar contra ese espíritu y era por teléfono la liberación. Pero Dios puso en mi corazón hacerlo por videollamada. Y apenas se hizo la videollamada, ese espíritu no pudo soportar el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Y se tuvo que ir. Bendito el Señor. Entonces nosotros tenemos que estar sumergidos siempre en la luz de Cristo, en su Santo Espíritu, en los ríos de agua viva. Sumergirnos. Todo fue creado mediante el agua, todo, los cielos, la tierra. Dios dice que por encima de los cielos hay agua y por encima de los cielos hay más agua, mucha más agua. Y debajo de los abismos todo está lleno de agua. La tierra, las 2/3 partes son agua. ¿Por qué nosotros en nuestras intercesiones peleando contra las tinieblas no invocamos tsunamis, inundaciones de agua contra la obra de las tinieblas? El conocimiento está allí. Es decir, no solo coger la escritura y... No, es decir, la revelación de la palabra está allí. La palabra ya está revelada. Lo único que nosotros le pedimos a Dios es que nos ilumine el entendimiento para poderlo comprender. Porque es que nuestra lucha es contra las tinieblas. Sí, me he dado cuenta de que a ellas no les gusta el agua. No se bañan como nosotros. Ellos no tienen cómo lavarse, su inmundicia. Ellos viven las tinieblas viven en su inmundicia. Nosotros nos podemos lavar porque la palabra de Dios nos dice que cuando vamos a estar en la presencia de Dios, lavémonos con agua pura. Ellos no pueden soportar el agua. Entonces declaramos en el nombre de Jesús que toda obra de las tinieblas en contra de los hijos de Dios, aquí en este redil de la alianza, en la iglesia manantial del Espíritu Santo, las aguas de vida, agua viva, arrasando, destruyendo toda obra de las tinieblas que se levanta en contra del pueblo de Dios. Como tsunami, con inundación sea destruida toda obra de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Y oré así. Y verá que las tinieblas van a sentirse. Ya sé que yo después de esta prédica, yo no voy a ser el que está peleando solo de esta manera. Yo no sé si será el único en el mundo que pelea así. Ha dado tantas armas el Señor para pelear contra las tinieblas aquí en esta iglesia. Esta es una. Usted lo puede hacer, Señor, que tu luz inunde nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia. Que tu luz destruya, bendito Dios, toda obra de las tinieblas. Que sea más rápida tu luz llenándolo todo que las tinieblas huyendo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, bendito eres. ¿Ya? Es decir, ahí está el conocimiento para que usted lo utilice. Amén. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, que fue la conversión de Saulo, del 3 al 4. Decía Saulo de Tarso:
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un resplandor de luz. Mi amado, decir, el conocimiento está allí. Es simplemente saber uno qué hacer con él. Ay, que si se le apareció algo, es decir, usted está presintiendo algo, pues declare la luz de Cristo en ese lugar. Porque usted tiene que saber quién es usted. Usted tiene que saber que usted no es una persona cualquiera, que usted tiene el Espíritu Santo con usted, que usted es un ungido de Dios, llamado, escogido por Dios para deshacer las obras de las tinieblas. Es que usted tiene que hacerle sentir a las tinieblas quién es usted. Amén. Bendito el Señor. Es decir, aquí nos está enseñando el Señor que su luz, si nosotros queremos, lo envuelve todo. Nosotros tenemos que vivir, hermano, sumergidos en la nube de gloria del Señor. Está bien, hay circunstancias, hay problemas, hay deuda, hay angustia, hay tribulación. Bueno, ahí está la oración. Santiago 5:13. Bueno, si está triste, ore. Si está contento, cante alabanzas. Usted, es decisión suya si se sumerge en la gloria de Dios, en su luz, en su misericordia, si se sumerge en el reposo del Señor y que el espíritu de consolación venga a extender su brazo y usted pueda sentir el abrazo del Padre. Todo está para que usted juegue con ese conocimiento y lo aproveche a su favor en sus momentos difíciles, en los tiempos de valle de sombra y de muerte, porque al fin y al cabo todo esto obra mediante la fe. Porque la palabra de Dios no debe ser letra muerta, porque cuando lo coge uno con letra muerta, esa mata. Pero si usted coge la palabra de Dios y usted trata de sacarle el jugo y el zumo y lo exprime, usted va a encontrar perlas a través de ella. Cada versículo de la Biblia es una perla preciosa para el reino. Todo aquel que quiera encontrar algo, la sustancia, allí la encuentra. Nosotros operamos de la manera en la que Dios quiere hacerlo. Él nos da hasta la medida que nosotros recibimos. Hasta allí nos da. De allí en adelante nos toca a nosotros hacer el trabajo. Y en la medida que vamos haciendo el trabajo, Dios dice: mi hijo se está esforzando, voy a darle más. Otra gotica de conocimiento. Entonces te lleva, en ese mismo pasaje te lleva a otro conocimiento que te dimensiona, que te transiciona a cosas espirituales más elevadas. Amén. Bendito el Señor. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Que Jesús podía hacer todas las cosas que Él podía hacer porque Él dependía 100% de Dios, al cual amaba. Lucas 5:17 nos dice que Jesús estaba con los ancianos, los escribas, los fariseos, con todos los ilustres de la época. Lucas 5:17 dice que el poder del Señor estaba con él para sanar en ese momento. Para sanar, es decir, que la sanidad se repartió sobre todos los que estaban allí. Tal vez Jesucristo no tuvo necesidad ni de extender la mano ni de abrir la boca, sino que todos fueron sumergidos en el espíritu de sanidad. La unción de sanidad se repartió sobre todos los que estaban allí. Asimismo llegaban a él los endemoniados, porque él era perfectamente consciente de la presencia de Dios en todo momento. Y hay más bautizos. ¿Sabían ustedes? Hay más bautizos. Dice Lucas 12, del 49 al 50.
fuego vine a echar en la tierra. Por allá se acuerdan que Juan decía, el que viene va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pues sí, nosotros podemos invocar el fuego de Dios para deshacer las obras de las tinieblas, para consumir toda obra de maldad, el fuego y la luz, como quiera usarlo. Solo luz, solo fuego, solo agua, como usted quiera usarlo. Ahí está el conocimiento para que usted lo aproveche, mi amado hermano. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiero? Si ya está encendido. Es decir, ya la tierra fue bautizada con fuego porque Jesús llegó a prender la mecha. Todo aquel que en él crea y que cree que puede hacerlo. Amén. Ya el fuego está encendido. Y de un bautismo tengo que ser bautizado. Sigue hablando. Y cómo me angustia hasta que se cumpla. ¿Qué bautismo él estaba hablando? ¿De qué bautismo? Cuando él fue bañado en su propia sangre. Ese lo angustiaba y faltaba ese bautismo. Bendito el Señor. Él fue cubierto por su propia sangre. Ese bautizo, mis amados, es de suma importancia para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para nosotros. Porque la sangre de Cristo que se derramó en la tierra y que clama más que la de Abel está aquí disponible para todos nosotros, para todo aquel que crea. Y la sangre de Cristo es un arma extremadamente poderosa para luchar contra las tinieblas. Es decir, tenemos bastante para pelear contra las tinieblas. Es como el Espíritu Santo le vaya poniendo a usted. Bendito Dios, la sangre de Cristo está viva porque la sangre es Él mismo, porque la sangre es la vida. La vida de Cristo está aquí en la tierra con nosotros. Amén. Por eso Él dijo, me voy, pero estaré con ustedes hasta el final de los días. Bendito el Señor. Dice el libro de Apocalipsis 19:13 que Él venía montado en un caballo blanco al final de la gran tribulación a encadenar a Satanás y a vencer al anticristo y a la bestia y al falso profeta. Entonces Él venía a enfrentarlos y Él los iba a vencer con el espíritu de su boca. Pero miren cómo Él venía vestido. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Es decir, que cuando nosotros vamos a pelear con las tinieblas, mis amados, recomendable, cúbrase con la sangre de Cristo. Báñese con ella. Nosotros estamos aquí para obedecer y ser rociados. Amén. Rociados con la sangre de Cristo. Amén. Amén. Y yo le podía decir que usted se puede sumergir en el amor. Usted se puede sumergir en el amor porque porque Juan dice permanecer en mi amor y Él es todo el que lo llena. Pues yo me sumerjo en su amor, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Yo me puedo sumergir en su amor. Todo lo podemos hacer. Nos podemos sumergir en su misericordia, en su compasión. Nos podemos sumergir en su ternura, en su bondad, en su gozo. Ya depende del uso que nosotros queramos hacer. Y si es que las tinieblas no sumerge a los hijos de Dios en la angustia, en la desesperanza, en el temor, en la tristeza. Todo depende de usted. De usted depende si quiere vivir sumergido en la gloria de Dios o quiere que las tinieblas lo sumerjan a usted en ella. Amén. Gracias, mi Dios, por esta tu palabra, Dios amado. Esto ha sido
palabra de Dios. Amén. Amén.